tardes. Estoy re contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, soy hablante de español. Y como segunda lengua tengo la lengua de señas uruguaya y otras. No de señas. Así que bueno, mi fala lamentablemente va a ser en español y no puedo compartirla con la lengua de señas que ustedes hablan. Yo vengo de Uruguay, de la Universidad de la República, y dentro de la Universidad de la República trabajo en el curso de formación de intérpretes y traductores de lengua de señas uruguaya-español. La seña es así porque universidad, intérprete. Entonces cuando empezó el curso pasó a ser así, y ese sería el nombre de nuestra carrera. Por favor, ligar a luz da área dos surdos cegos. Es compartir con ustedes como unos aspectos teóricos y algo de los desarrollos que hemos realizado en el marco de un gran programa de investigación que tenemos adentro de nuestra carrera, que se llama TRELSU. ¿Por qué se llama TRELSU? Porque tenemos la seña de investigación y la seña de lengua de señas. Entonces, TRELSU, que quiere decir textualidad registrada en lengua de señas uruguaya. Entonces, bueno, voy a contar un poco lo que trabajamos dentro de este gran proyecto de investigación, que tiene muchas líneas, que tiene una línea sobre identidades, y a partir de esa línea de identidades hicimos una telenovela de líneas, y ahí trabajamos en un diccionario que está online. Después podría pasar a los que les interese las páginas. Después tenemos otra línea de investigación que tiene que ver con la escritura, que es lo que, bueno, quiero compartir hoy con ustedes. El tema de la escritura de los sordos, y tenemos otras varias, pero bueno, estas son las tres que yo quería mencionar hoy. Bien, el tema de la escritura, nos preguntábamos cuál era, en esta línea, ¿no?, de trabajo, cuál era la relación entre la escritura y las comunidades sordas en Uruguay. Y para eso, para entrar un poco en este tema, me gustaría como, de alguna manera, comentarles lo que nosotros creemos que es la escritura. La escritura no es una lengua, sino que la escritura es una tecnología que representa las unidades de la lengua. Es decir, yo tengo, en el caso de la escritura de las lenguas orales, tengo una unidad gráfica que representa una unidad de la lengua. ¿Y qué hace esto? ¿Qué produce esta representación? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué está? Lo que hace básicamente es, como efecto, separa el texto del contexto. Es decir, la escritura como tecnología lo que hace es algo que no es natural para los seres humanos, porque como ser humano que soy, en este momento mi texto es parte de mí. No está separado mi texto de mí. Mi texto es, de alguna manera, lo que me envuelve. Entonces, ¿qué hace la escritura? La escritura separa texto del hablante, el texto del contexto. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Ocurre que la escritura se vuelve, lo que está escrito, el texto escrito, se vuelve un elemento separado del hablante. Texto se separa del contexto, está separado. Escritura del hablante. Entonces, el texto se vuelve un objeto,
un objeto externo al hablante. ¿Qué quiere decir que la escritura se vuelva un objeto externo al hablante? Quiere decir que yo escribo para que pueda ser leído en otro momento. Escribo para que mi texto pueda ser contactado en otro momento. Por lo tanto, es objetivo, se vuelve un objeto. Y también es permanente. Es un objeto que permanece. ¿Qué pasa cuando el objeto permanece? Yo puedo relacionarme directamente con el objeto. No es más, diríamos, un texto que se va de mí. Es un texto que queda ahí. Permanece. Yo lo puedo ver, lo puedo estudiar, puedo analizar sus unidades, puedo pensar sobre el texto y a su vez puedo pensar sobre ese pensamiento que está detrás del texto. Y eso eleva notablemente los niveles metalingüísticos. ¿Podemos pensar en un texto? ¿Podemos pensar en diccionarios y gramáticas si no estuviera el texto fijado? ¿Podríamos tener un diccionario sin el texto fijado? ¿Podríamos tener una gramática sin el texto fijado? No, no podemos. ¿Por qué? Porque tanto gramáticas como diccionarios son efecto de esta tecnología que es la escritura. Entonces, la escritura es, de alguna manera, una tecnología que lo que hace es separar texto de contexto, el texto del hablante, y de alguna manera promueve el control y la planificación. Yo, a través de la escritura, puedo controlar ese texto. Lo que yo no estoy haciendo ahora, yo ahora hablo. Y él habla, nos hablamos, no controlamos lo que decimos, hablamos. Y podemos planificar, yo más o menos puedo planificar lo que voy a decir ahora, porque es un contexto muy textual, de texto escrito, diríamos, pero en realidad solo se puede verdaderamente planificar y controlar un texto cuando está objetivado, cuando es un objeto externo a mí. Esta idea de lo que es la escritura llevó, a mi criterio, a lo que ha sido una histórica visión escriturocéntrica. ¿Por qué? ¿Cuál es la visión escriturocéntrica que de alguna manera estuvo todo el tiempo históricamente con nosotros? La idea era que la escritura es la única forma de separar texto y contexto, que no había otra tecnología que lo pudiera hacer. Solo la escritura podía hacer esto, y que la escritura era la única forma de generar cultura letrada. Solo a través de la escritura se podía generar la cultura letrada. Esto para mí es el centro de lo que sería la visión que yo llamaría escriturocéntrica. O sea, que la visión escriturocéntrica parte de la idea que los textos escritos son los que son objetivables y que son los más valiosos. Es una visión cultural que supone pensar que el texto escrito es el texto más valioso.
la propuesta que yo quería traerles, que la que nosotros estamos haciendo, es justamente romper con el escriturocentrismo y pensar que existen otras tecnologías que permiten separar texto de contexto. Pensar que la escritura no es la única tecnología que permite separar texto de contexto, sino que hay otras tecnologías que lo pueden hacer. Y ahí tenemos dos tecnologías que, para mi criterio, son capaces también de separar texto y contexto, que son las audiograbaciones y las visograbaciones. Tanto audiograbaciones como visograbaciones permiten que el texto audiograbado o visograbado quede separado de quien lo produjo. Las audio-visograbaciones permiten que ese texto permanezca, que sea un texto que permanezca. Y al permanecer se vuelve un texto objetivable. Es decir, cuando el texto permanece, se vuelve también, como el texto escrito, un texto objetivo, un objeto. Entonces, la propuesta teórica sería que no deberíamos seguir pensando, a mi criterio, en la escritura relacionada con la cultura letrada y todas estas modalidades de realizar un texto escrito, sino que tendríamos que pensar que existe un concepto mucho más abstracto. Y ese concepto que yo quiero traer aquí. Un concepto mucho más abstracto que ese concepto de textualidad diferida. En Uruguay estamos trabajando mucho y no hay todavía una seña estabilizada para textualidad diferida. O sea, en general se deletrea o si no se usa como perífrasis. Esa sería una, o otra podría ser otra podría ser algo así como textualidad hecha de forma diferida. Pero no hay como no está todavía estabilizado el término, así que bueno, quién sabe qué término se terminará usando, porque es un concepto importante para nosotros. Entonces tenemos la textualidad diferida como el concepto más abstracto, y de ahí se derivarían dos tecnologías que producen textualidad diferida: la escritura y las visograbaciones para el caso de las lenguas de señas. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí esto es muy importante. Es la idea de que no es solo la escritura la que produce textos diferidos, ni la cultura letrada, sino que es la escritura y las visograbaciones son dos tecnologías diferentes que ambas producen la textualidad diferida. ¿Y qué diferencia entre una y otra? La escritura es una tecnología representacional y las visograbaciones es una tecnología registral. ¿Qué quiere decir esto? Que la escritura representa la lengua, no está la lengua ahí, ni los hablantes. En cambio, las visograbaciones, está el hablante visograbado, está ahí, está presente. Y eso es una gran diferencia entre uno y otro. O sea, si bien son dos tecnologías que producen lo mismo,
funcionan de manera distinta, de manera diversa. ¿Y qué hemos visto? Lo que hemos visto a partir del proyecto de investigación que se lleva adelante en la universidad, sobre, bueno, cómo es la relación de la comunidad sorda nuestra, de nuestra comunidad sorda, con estas tecnologías. En Uruguay, la comunidad sorda no ha adoptado la escritura, el songwriting, como escritura de su lengua. Por lo tanto, la comunidad sorda uruguaya no adoptó un sistema representacional para su lengua, para generar textualidad diferida. Pero lo que sí vemos, desde el 2000 largos hasta ahora, el impactante, eso bueno, lo está mostrando, digamos, las distintas entrevistas que se han realizado, la impactante, y bueno, sí, basta con participar dentro de la comunidad sorda de las interacciones, la generalización del uso de visograbaciones. O sea que es una tecnología que hoy ya está al alcance de, por lo menos, toda la parte joven de la comunidad sorda. ¿Esto qué produce? Bueno, aparte de la generalización, produce un aumento exponencial de textos diferidos en el SU. O sea, el aumento es exponencial. Antes había algunos textos producidos en el SU, ahora son innumerables, son ya imposibles seguir. Es exponencial el aumento. Otro elemento interesante es que ahora aparecen reservorios de textos diferidos en Internet. O sea que no solo que hay un aumento exponencial de la textualidad diferida en el SU, visograbada, sino que aparecen reservorios en Internet. O sea que páginas de Internet que lo que hacen es acumular esos textos. Y lo que estamos viendo entonces, que hay, si podemos pensar que la cultura letrada está, digamos, realizada por cualquier texto diferido, la cultura letrada puede estar realizada tanto por textos en el videograbada como por ejemplo, en el caso de lengua oral, español escrito. Por lo tanto, estamos viendo el desarrollo de una emergente cultura letrada en el SU. Ya no solo pensamos que la cultura letrada va a estar en español escrito o en portugués escrito, sino ahora estamos pensando que la cultura letrada también va a ser el efecto del desarrollo, que la cultura letrada en el SU podría ser el efecto del desarrollo de los diversos textos en el SU. Y también se observa la especialización de instituciones. Ahora, hay instituciones que se especializan en utilizar textos en el SU videograbada. Bueno, esta idea de una emergente cultura letrada en el SU videograbada, a mi criterio, tiene efectos en varios campos. En educación, claramente, si vamos a decir, yo creo que un problema que tuvo la educación en Uruguay, la educación bilingüe en Uruguay, uno de los grandes problemas que tuvo fue que se constituyó en un enfoque escriturocéntrico y por lo tanto se sigue pensando que el español escrito es el centro, el objetivo de la educación de los sordos. Entonces, todo el tiempo en Uruguay, las escuelas uruguayas colocan a la lengua de señas como la lengua de la oralidad, digamos de lo conversatorio, y toda la textualidad vinculada a la cultura letrada está relacionada con el desarrollo del español escrito. O sea que nuestras escuelas parten de esta idea de que para ser un sujeto letrado tienen que aprender el español escrito. Y yo creo que la idea de que las visograbaciones
generan textualidad diferida y que esa textualidad diferida promueve cultura letrada, esta idea para mí tiene que hacer cambiar totalmente a la educación. Y la educación de los sordos, ya no centrarse más en el español escrito, sino romper con el escriturocentrismo y empezar a pensar en lo que serían en prácticas de letramiento en lengua de señas videograbada. O sea que el currículum escolar deje de usar a la lengua de señas como un recurso didáctico. Que deje de usar a la lengua de señas como un recurso didáctico para enseñar la lengua oral o para enseñar cultura general, para concentrarse en sí misma. Que la lengua de señas empiece a hablar sobre la lengua de señas. Que la lengua de señas y que la cultura sorda ingrese a las escuelas. Porque me parece que lo que ha ocurrido, por lo menos en Uruguay, es que ingresó la lengua de señas, pero como recurso didáctico. Nunca ingresó como lengua, ni ingresó la cultura sorda. Se usa la lengua pero eso no es una verdadera educación bilingüe. La educación bilingüe es cuando las dos lenguas tienen el mismo estatus. Y para pensar esto, que las dos lenguas tienen el mismo estatus, hay que pensar que ambas producen textualidad diferida, que ambas promueven cultura letrada y que los niños sordos pueden letrarse en ambas lenguas. Por lo tanto, yo creo que una de las claves, a mi criterio, para repensar la educación de los sordos es romper con el escriturocentrismo y comenzar las prácticas de letramiento en lengua de señas videograbada. Otro elemento, obviamente, otro efecto que ha tenido esto son las prácticas traductológicas. Antes, por ejemplo, nosotros en Uruguay, las prácticas traductológicas, cuando hablamos de los intérpretes, siempre hablábamos de contextos de oralidad. Eran oyentes que tendían puentes lingüísticos entre hablantes de dos lenguas, la lengua de señas y la lengua oral. Y ahora, ¿cómo pensamos nosotros hoy la traducción? ¿Cómo pensamos hoy la traducción? Bueno, la traducción hoy pensamos en el trabajo de sordos y oyentes, porque la traducción tiene que hacerse en parejas sordos y oyentes, el trabajo de sordos y oyentes para en el marco de la textualidad diferida. Es decir, por ejemplo, de español escrito a lengua de señas videograbada o de lengua de señas videograbada a español escrito. Ese es un campo traductológico que en Uruguay es novedoso y que está emergiendo y que bueno, que ahora a partir del año pasado en la universidad entró un grupo de estudiantes oyentes y otro grupo de estudiantes sordos y están como empezando a formarse en el campo de la traducción. Es decir, no más ya los oyentes interpretando, sino sordos oyentes traduciendo. Y hay mucho para traducir. ¿Por qué hay mucho para traducir? Porque hoy en día la comunidad sorda está exigiendo textos en LSU videograbada. Mucho para traducir. Porque la comunidad sorda hoy exige poder estudiar las distintas materias en LSU videograbada. Poder ir a la universidad y tener los materiales en LSU videograbada y no depender del español escrito. Es decir, para realmente consolidar una cultura letrada en el LSU, tiene que haber, digamos, una práctica traductológica inmensa, que pueda pasar toda la textualidad que hoy hay en español escrito a la LSU videograbada, y también la textualidad que se genera en el LSU videograbada, empezar a pasar al español escrito, porque hoy empieza a haber como una emergente literatura sorda, historización de los sordos, etcétera, que los oyentes quieren poder leer traducidos al español. Después, otro efecto fue el desarrollo de instrumentos de gramatización. ¿Qué quiere decir desarrollo de instrumentos de gramatización?
Quiere decir, es que recién cuando hay videos de la lengua de señas, es que se puede trabajar sobre la lengua de señas. En el sentido de trabajar, en el sentido de estudiarla. Porque ¿cómo uno estudia un texto evanescente? ¿Cómo uno estudia un texto que se va? Uno solo puede estudiar un texto cuando ese texto está fijado. Por lo tanto, la textualidad diferida es fundamental, a mi criterio, para el desarrollo de los instrumentos de gramatización. Y tanto diccionarios como gramáticas empiezan a sostenerse sobre lo que sería un corpus o el estudio de textos que están fijados y que yo los puedo mirar y puedo estudiar. Si no, no habría posibilidad ninguna de generar lo que se llama instrumentos de gramatización. Ahora, en Uruguay, una cosa que nos estamos planteando es si que hay como un problema, nos parece a nosotros, es que los instrumentos de gramatización a veces están como un poco contaminados con el español escrito. Y nosotros pensamos que sería como un paso muy importante pasar de instrumentos de gramatización exclusivamente en lengua de señas videograbada. Que no esté como metido, colado el español escrito adentro de los instrumentos de gramatización. Creemos que tiene que ser un movimiento como muy importante el hecho de que diccionarios y gramáticas de la lengua de señas de alguna manera se aparten o se separen de las lenguas orales, que fueron las que históricamente han colonizado a la lengua de señas. Otro punto que me parece que ha tenido consecuencias, esta idea de este desarrollo de la textualidad diferida en lengua de señas videograbada, tiene que ver con la estructura lingüística. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo la estructura lingüística de un texto diferido que la estructura lingüística de un texto en la oralidad. ¿Por qué? Porque un texto en la oralidad yo tengo al otro adelante. Está situado en el contexto. Los hablantes comparten el contexto. Y desde ahí se comunican. Entonces, no necesitan que sea como una estructura altamente sintáctica. ¿Qué pasa con la textualidad diferida? ¿O qué ha pasado con las lenguas orales en la textualidad diferida? Las lenguas orales en la textualidad diferida, donde yo tengo que separar el texto del contexto, ahí la propia sintaxis se modifica naturalmente para poder decir cosas que necesita decir porque no está en ese contexto. Entonces, históricamente, cuando las lenguas orales han tenido textualidad diferida, empiezan como a modificar su estructura lingüística. Eso pasó con las lenguas orales, por lo tanto, es previsible que ocurra similar situación con la lengua de señas. Que al ser colocadas en un contexto donde se separa del contexto, digamos, el contexto se vuelve sintáctico. Por lo tanto, hay históricamente han ocurrido, por lo menos en las lenguas orales, modificaciones y habría que investigar, nosotros no estamos investigando eso ahora, investigar si eso está ocurriendo también en la lengua de señas. Si el hecho de estar metida en la textualidad diferida ahora y participar de la cultura letrada en lengua de señas, si eso está empezando a modificar las estructuras lingüísticas. Lo que sí observamos es que hay una emergencia, hay como un aumento de nuevas señas, vinculadas sobre todo al ámbito académico. O sea que un aumento de nuevas señas, que eso está produciendo ya una modificación en la estructura lingüística, no en el plano morfosintáctico, sino en el plano léxico. Solo en parte porque la lengua de señas está siendo
funcionalmente, se está adaptando funcionalmente a los contextos formales, y por la emergencia de la cultura letrada en lengua de señas visograbada. Entonces tenemos que tiene efectos en la educación, efectos en la traducción, efectos en la generación de textos. Los sordos en Uruguay han comenzado, bueno, acá también me imagino, han comenzado a producir muchísimos textos en lengua de señas visograbada que colocan en la internet. O sea que son textos que están produciendo para que se mantengan, o sea, están produciéndose para que perduren, para que queden disponibilizados para el resto de la comunidad. Entonces, ya hay hay autores sordos ahora en este momento que hacen editoriales políticas, que hacen cuentos, etcétera, y lo disponibilizan en internet. También tenemos un informativo que hay un foro de lengua de señas uruguaya que tiene un informativo donde, bueno, aparecen cada tanto, bastante bien, es algo bastante abundante, todo tipo de textos, bueno, donde cuentan, se pasan informaciones, etcétera, de la comunidad y más a nivel nacional. Bueno, y otras consecuencias que, me parece que faltó alguna más, pero otra consecuencia que a mi criterio tiene también esto, tiene consecuencias que hoy creo que Ronisi algo planteó, tiene consecuencias también políticas adentro de la comunidad, ¿no? Porque antiguamente teníamos una comunidad sorda que exclusivamente era que los integrantes de esa comunidad se sentían letrados cuando escribían en español, pero la parte de letramiento no estaba dentro de la comunidad. El hecho de que haya una textualidad diferida adentro de la comunidad, que se esté como de alguna manera desarrollando una cultura letrada en lengua de señas videograbada, está generando, diríamos, como un distanciamiento entre los integrantes de la comunidad sorda que no están accediendo a esa emergente cultura letrada por visograbaciones. Hoy Ronisi hablaba de los jóvenes y de los mayores, de alguna manera está como separándose y con cada vez más distancia entre estos grupos, y bueno, eso genera obviamente, como cualquier elemento de esta naturaleza, genera conflictos también adentro de la comunidad, de una comunidad que antes éramos todos iguales, digamos, esa es la idea. Ahora es una comunidad que empieza como a empezar a tener diferencias. Entonces están, digamos, los sordos letrados en lengua de señas videograbada y los otros más viejos que, bueno, no acceden a esa tecnología, no tienen contacto con ella, se sienten afuera, etcétera. Entonces, como parece muy interesante, que son nuevos momentos de la comunidad, y que la comunidad como va a tener que pensar o repensar todos estos, digamos, estos aspectos políticos que están como implicados, ¿no? Bien, creo que esto era lo que ya compartí con ustedes, y quedo en contacto, y también les puedo poner en contacto con los profesores sordos que van trabajando en la universidad, y bueno, muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias por estar acá en este momento. Estamos abertos para algumas perguntas. Quem deseja, por favor, venha à frente.
bueno, decidimos español, ¿no? Quisiera, primero, qué bueno que estemos trabajando en alguna parte de aquí de Latinoamérica y Sudamérica sobre todas estas temáticas, así que se agradece enormemente. Me interesa mucho el punto que tocaste respecto al ingreso de personas sordas y oyentes también al interior de las universidades, haciendo los trabajos de traductores, digamos, para poder sacar la certificación de traductores y sacar la certificación de intérpretes, ¿no? El ingreso de estas personas sordas a ocupar espacios que tradicionalmente son de los oyentes, ¿qué acomodaciones se tuvieron que hacer al interior de la universidad para poder ingresar estas personas sordas y poder crear certificaciones con el mismo grado de complejidad, con el mismo grado de calidad? Eso. Bueno, este es un cambio muy reciente para nosotros, que tiene que ver justamente con esta investigación, y yo tuve una argumentación, en realidad, como soy el director de la carrera, tuve una argumentación sobre la textualidad diferida, de lo que es la traducción, y la universidad fue súper receptiva, así que en el 2009, que había empezado la carrera, era solo intérpretes, pero para oyentes tampoco se contemplaba el intérprete lengua de señas, y eso no se contemplaba. Y bueno, ahora con el cambio de plan de estudios, que fue hace 2 años, ahora ingresaron, plan de estudio contempla la posibilidad de intérprete LSLS, y a su vez contempla, sobre todo, el hecho de formar sordos y oyentes como traductores, es decir, que trabajen en textualidad diferida, o sea, concretamente traductores, porque creemos que en realidad la comunidad sorda hoy está exigiendo que se traduzca todo. Hay mucho para traducir, entonces hay para traducir la biblioteca entera. Entonces, no va a dar la vida para traducir, pero por lo menos empezar a traducir textos como son más urgentes, como por ejemplo los textos para la formación primaria, secundaria, y ciertos textos literarios que la comunidad sorda definirá como los más urgentes para empezar a traducir. Pero ahora todavía no tenemos ni siquiera egresados, porque tiene 2 años esto, están egresando ahora a fin de año, los primeros. Sí, es muy interesante y muy importante para nosotros tener como esta formación de traductores, y la idea de textualidad diferida como que libera mucho en realidad, porque la idea de textualidad diferida de alguna manera es una idea que nos saca del escriturocentrismo. Entonces nos dice que bueno, que pueda haber traductores que no solo sean en lengua escrita, sino pueda haber traductores con videograbaciones.